Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es enamorándonos de Dios en el desierto. Ya nos vemos. Bueno, como lo mencionamos al inicio, creo que muchos hemos escuchado esa frase de enamórate de Dios en el desierto, pero realmente, ¿qué es enamorarnos de Dios en el desierto? Y para tratar este tema tenemos hoy al pastor Ricardo. Pastor, bienvenido. Oiga, qué bueno volverte a ver. Sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, pastor, ¿cómo has estado? Bien. Aquí vamos enamorándonos de Dios. Así es. A ratos en desiertos y a ratos en paraísos. Sí, pues hoy vamos a hablar en el desierto. Un tema bastante interesante y creo que iniciar hablando como de esto de las pruebas, porque la vida cristiana es de pruebas, no siempre va a ser como una fiesta, todo lindo, sino hay pruebas y es ¿qué espera Dios de mí durante una prueba? Bueno, la vida del cristiano y la vida del ser humano es de pruebas, ¿no es cierto? ¿Qué espera Dios en el desierto? Fe. Eso espera Dios en el desierto. O sea, tenemos uno de los momentos más de las pruebas más difíciles que uno puede leer en la Biblia, y está ahí en Génesis 22, que es el momento donde Abraham debe sacrificar a su hijo Isaac. Sí, dime qué clase de pruebas sí, es, ¿cierto? eso está dime otra duro. Parecida. Yo te voy a decir otra parecida, pero bueno. Pero para empezar, sí podemos decir que en esa prueba, ¿sí? Un hombre de 100 años tiene un hijo, ¿sí? Llamado Isaac, y sobre ese hijo hay una promesa. Y luego de la promesa viene Dios y le pide que le entregue a ese hijo y lo entregue sacrificándolo en un altar, ¿no? Entonces, solo imagínate por un momento qué clase de desierto puede estar viviendo un ser humano cuando es. Entonces, pero hay una respuesta muy linda allí en ese texto y me voy a tomar el atrevimiento de leer esos tres versículos. Génesis 22, 6 al 8, y dice, están allí, ¿no es cierto? Está Abraham y está Isaac, están ahí ya en el altar. Ya va a ser sacrificado. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Qué lindo es. Bueno, sigo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Está hablando Isaac desde él. Ahí puesto en el altar. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su papá le dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. O sea, ya está todo listo. Ya iban para allá, para el altar, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que yo aquí veo una prueba de fe en dos direcciones. Una, a Abraham, ¿cierto? De parte de Dios, que está probado en su fe. Pero otra, en Isaac. Sí. ¿Sí? Imagínate, él no era un bebé. Y ya era un jovencito, pues que bueno, ya sonaba aquí. Está raro, aquí ¿no hay es algo cierto? que falta. Aquí falta algo, ¿no es cierto? Sí. Pero él tuvo fe. Isaac tuvo fe en la palabra de su papá, que dijo, hijo, Dios proveerá el cordero. Y eso es un mensaje de tipo mesiánico en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Es casi que una figura exacta de lo que nosotros, dice la palabra de Dios que la paga el pecado de la muerte, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos un destino y ese es altar. Pero como que el Señor nos dijo, Dios proveerá el cordero. Y lo proveyó Jesús, ¿no es cierto? Pero el punto aquí es que el desierto, la vida en el desierto, cuando estamos viviendo situaciones desérticas, ¿no es cierto? Que puede ser de tantas variedades, de tantas formas. Inclusive, quien nos puede estar escuchando en este momento puede estar pasando por un momento de mucho desierto. Y la pregunta, bueno, ¿qué necesitas para transitar ese desierto? Fe.
esto fue lo que hubo aquí. La fe. Y la fe era creerle a la promesa de Dios. Creerle a la palabra de Dios. Dios le había dicho a Abraham antes, tendrás un hijo en la vejez y de ese hijo se desprenderá toda una nación. Punto. ¿Cierto? Esa es la promesa. Entonces, los desiertos, si no se caminan con fe, pues verdaderamente ni se llega al otro lado, se sufre muchísimo, ¿cierto? Porque ¿de qué te vas a agarrar? ¿De ti misma que estás desesperanzada? No, sí, no, eso no funciona. De un ser humano que te ama, sí, eso es una opción, pero llegará un momento en que también allí se agotará, porque el ser humano no lo tiene todo. Entonces, creo que ese es como el punto, ¿no? O sea, ¿qué se necesita? La fe. La fe. Y sí, y siento que muchas veces Dios ha hecho lo que hizo con Abraham en nosotros, como que nos da la promesa y uno dice, ya llegó la bendición, ya uno está más tranquilo, después Dios dice, entrégamela. Y uno, ay, ya duré mucho tiempo pidiéndola, ¿por qué tengo que entregarla? Dios dice, entrégala. Y siento que ahí es donde empieza como un factor como muy importante, digámoslo así, y es como que a veces Dios nos pide que volvamos a iniciar. Porque siento que también como que Abraham le dijo, entrégame a tu hijo. Y pues Abraham habrá pensado como, bueno, ya me quedo sin mi hijo. Vuelvo a estar donde yo estaba, que no tengo a mi hijo, no tengo como ese deseo que tenía, ese sueño. Y Dios nos dice que volvamos a iniciar. Y siento que ahí es también donde se trabaja la fe. Como... Claro, pero ¿por qué crees que pasa eso? ¿Qué quiere Dios? Uy, siento que lo que quiere Dios es como trabajarnos, seguirnos trabajando. Porque algo que yo pensaba sobre iniciar de nuevo, por ejemplo, empecé a hacer crochet. Y cuando tú haces el crochet, hay veces en las que se desvía y tienes que volverlo a hacer y volverlo a hacer y ya sabes cuál fue el error. Entonces ya no lo vuelves a cometer y ya te queda bien. Ok, pero fíjate que tú comenzaste hablando de enamorarnos en medio del desierto. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, a la larga uno puede interpretar muchas cosas de la situación de Abraham con Isaac, pero a la larga Dios dijo, no, es que Isaac no va a ser tu salvador, o sea, soy yo. Yo sigo siendo Dios. O sea, la prioridad. Exactamente, ¿sí? Uno a veces pone como las bendiciones como lo primero, como lo que más deseo, como lo que más cuido, pero dice, no, cuídame a mí. Yo quiero ser lo primero en tu vida. Y de hecho se menciona mucho que Dios es un Dios celoso. Dios le gusta ser lo primero en uno. Claro. Y a veces uno como que los afanes, el trabajo, por ejemplo, pasa mucho que uno ora por el trabajo deseado y cuando Dios se lo da, el trabajo se vuelve Dios. El trabajo es lo primero. Entonces Dios dice, no, te lo quito. Y fíjate que el punto aquí por eso pues el título, como arrancaste esta conversación es que enamorarse de Dios, ¿cierto? Porque enamorarse en las buenas es muy fácil. Pero en las malas es difícil. Pero enamorarse en el desierto se necesita verdaderamente amar, ¿sí? Lo mismo que una relación de esposos o de novios o de una relación, sí estamos, es decir, claro, cuando en el matrimonio todo está fluyendo, cuando tenemos el trabajo ideal, los hijos están haciendo lo suyo, no sé qué, pues estamos enamoradísimos, ¿no es cierto? Pero cuando llegan situaciones difíciles, al matrimonio, a la familia, a las relaciones, al noviazgo, bueno, en fin, ahí es donde se prueba. ¿Estás enamorado? ¿O solo es emoción? O sea, como que Dios dice, ¿estás enamorado de mí o estás enamorado de la situación? ¿Sí? ¿O estás enamorado del sentimiento? Porque pasa mucho que uno se emociona. Claro. Que uno va a la iglesia y siente la emoción, pero ya la semana como que se va bajando. Claro, y fíjate una cosa, pero emocionarse no está mal. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y el alma está en las emociones. Emocionarse es rico, es chévere, es parte de la vida. Pero si eso es lo que nos va a gobernar, vamos a tener problemas, ¿cierto? Porque en el espíritu no están las emociones. En el espíritu debe estar el Espíritu Santo que nos conduce a tener un orden en las cosas. Y lo que pide Dios en los desiertos es el orden. No te desenamores de mí en el desierto, ¿no es cierto? Y creo que muchos
desiertos que yo personalmente he pasado no me han llevado al caos, porque vuelvo y digo, Señor, tú me dices una palabra. Esto que estoy viviendo no suena a nada lo que me dijiste, ¿cierto? Sí pasa. Esto que estoy viviendo jamás me lo mostraste, pero Dios dice, pero yo te lo dije y aquí estoy. Tú camina al desierto, no pierdas tu amor por mí, no te desenamores de mí. De hecho, yo veía estos días en un video que decía que Dios les mostró a muchos en la Biblia la meta, como a dónde iban a llegar, más no el proceso. Y siento que a veces pasa, Dios nos da la promesa, pero no nos da el proceso. Y muchos decimos como, no, el proceso va a ser tranquilo. El proceso es todo menos tranquilo, porque ahí Dios prueba. Y, ¿sabes? Hay una escena de La Cabaña, de la película de La Cabaña, que siento que es como muy lo que Dios nos pide en el desierto, que es cuando están en la barca, que él empieza a ver que se está hundiendo y Jesús le dice, mírame a mí, y él como que por ver que el agua se está hundiendo, no mira a Jesús, y cuando lo mira, el agua se calma. Y siento que muchas veces es así, como que uno está en el desierto y uno dice, Dios, pero no tengo esto, me falta esto, ¿qué está pasando? No sé qué. Y Dios es como, concéntrate en mí. Lo único que te pido, concéntrate en mí y yo proveeré. Y siento que eso a veces es como lo que falta, como lo que cuesta y a veces lo que nos impide como enamorarnos de Dios. Sí, pero fíjate que es lo mismo que pasó con Pedro cuando caminó sobre el agua. ¿Sí? Para Pedro caminar en el agua, él dio pasos en el agua, caminó sobre el agua. Pero el agua se le volvió un desierto cuando quitó los ojos de Jesús. Y tuvo miedo. Y entonces el viento le provocó miedo, la marea le provocó miedo y se empezó a hundir. Y estaba en el agua, todo lo opuesto al desierto. Sí. Entonces sí, o sea, quitar los ojos de Jesús suele ser, digamos, la raíz más, o el principio más, el éxito de fracasar está en quitar los ojos de Jesús en el desierto. ¿Y cómo podemos trabajar esa confianza en Dios, esa fe? Porque siento que a veces como que uno, por lo menos, no sé, a mí me ha pasado como que uno va a la trabaja, uno está en su devocional, súper firme, como que está ahí, pero después como que uno tambalea, y lo que le pasó a Pedro, uno ve la marea y uno se empieza a hundir. ¿Cómo uno puede como fortalecer esa fe? Así que, mejor dicho. Bueno, hemos hablado de la fe, ¿no es cierto? Como la llave que nos permite morir en el desierto. Y mira, te voy a mencionar algunos momentos bíblicos. Si fuéramos a ver un personaje de la Biblia, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es sacado de Egipto y es llevado al desierto. Pero fíjate todas las cosas buenas que pasaban en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto el Señor les enseñó a adorar, les entregó el tabernáculo de reunión donde adoraban, y allí también los condujo a una tierra prometida. Y ellos hasta cierto punto iban bien, ¿no es cierto? O sea, el desierto fue una cosa muy buena. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que Dios les decía que hicieran. Pero cuando vino una instrucción, que fue que Moisés envía unos espías, ¿no es cierto?, para que vayan a espiar la tierra y traspasar por una montaña y llegar a la tierra de Canaán. Y ellos espían la tierra y se dan cuenta que hay gigantes, que eran guerreros, pero también dice, pero sí, es una tierra buena, fluye leche y miel, hay buena tierra, hay buenos frutos, trajeron frutos de allá. Y dijeron algo muy interesante, dijeron, y no tienen Dios. 12 de esos, o sea, los 12 espías, 10 dijeron, sí es verdad, pero esos nos van a matar. Esos nos ven, somos unos gusanos al lado de ellos. Y los otros 2, Josué y Caleb, dijeron, no importa, sí es verdad, son grandes, son guerreros, pero vamos porque ellos no tienen Dios, nosotros tenemos a Dios. Y deciden creerle a los 10. Esa situación les costó que el desierto, que hasta ese momento había sido un escenario de cosas buenas, venía el maná todos los días, salía agua de la roca, maravillas en el desierto. Pero ahora la desobediencia los lleva a caminar 40 años en el desierto, dando vueltas, y esa generación que había salido de Egipto
los mayores de 20 años mueren todos en el desierto. O sea, el desierto ahora se volvió un desierto. Un problema. Por una decisión. ¿En qué fallaron? Para responder tu pregunta, carácter, obediencia, fe. ¿Sí? O sea, ¿qué tenemos que trabajar en nuestra vida? Obediencia. Sí, si estás pasando por un desierto, obedece lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? Carácter, hazlo sin miedo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. O sea, el temor está lejos del diseño que Dios puso en nuestro corazón. Cuando hemos nacido en Cristo, nosotros tenemos que tener un carácter que está rodeado o lleno de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿qué necesitas para el desierto? Poder, amor y dominio propio. Ahora, fíjate que en el desierto pasan cosas interesantes. En el desierto Jesús fue tentado. Ahí quería llegar. Ajá. Y es, cuando pensamos en el desierto, pensamos también en Jesús que fue tentado. Pero el enemigo estaba en el desierto. Y es, ¿qué papel juega el enemigo en los desiertos en los que uno pasa? Mira, el enemigo está en el desierto y en el paraíso. No te olvides quién estaba en el paraíso. Sí. ¿Sí? Estaba Satanás también. O sea, es interesante. El problema, no quiero minimizar las acciones de Satanás. Satanás es nuestro enemigo, pero yo como pastor y desde mi predicación, yo no le doy honra a Satanás para nada. Y tampoco estoy muy de acuerdo con los cristianos que quieren ver al diablo en todo. ¿Sí? Creo que es un gran error en la vida, ¿cierto? O sea, casi que le dan la honra a Satanás en todo. El diablo es esto, y el diablo es esto, y el diablo es esto. No le demos tanto crédito al diablo. El diablo es usurpador. El diablo no es creador de nada. El diablo es engañador, ¿cierto? El diablo es débil, el diablo está vencido. O sea, venció en la cruz. Jesús venció en la cruz al diablo. Estaba vencido, ya fue vencido. Esa es mi fe, ¿no es cierto? Pero el diablo va a aparecer en el desierto y en el paraíso. Pero voy al punto que tú me preguntabas. El tema no está en el diablo, el tema estaba en quién estaba dónde. O sea, Jesús estaba en el desierto. En el desierto, soledad, calor sofocante, animales peligrosos, hambre, oscuridad en la noche, hambre. Jesús 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Jesús. Ahora, devuélvete un poco. Adán, el paraíso, todas las frutas de todos los árboles, un jardín precioso, ríos, 4 ríos allí, ¿no es cierto? Animales que no atacan. Animales que no lo atacaban, que él mismo les puso nombre, los dominaba, sí. O sea, ese escenario, y aparece Satanás. Entonces el problema no está en el entorno. En el entorno, el problema está en tú qué vas a hacer. Jesús no se dio a la tentación. Y Satanás intentó 3 veces tentarlo, ¿cierto? Convierte las piedras en pan. Lánzate de portal, salta del pináculo del templo y vendrán ángeles para sostenerte. Le mostró las maravillas, dijo, póstrate si me adoras y te regalo todo esto, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, escrito está. Escrito está, y chao Satanás ya ahí. Y vinieron ángeles a servirle. Imagínate este cuadro, un desierto, y ahora vienen ángeles a servir al Señor Jesús. Tremendo cuadro. Tremendo, sí. ¿Cierto? Ahora imagínate el otro cuadro, el paraíso. ¿Cuántas veces necesitó ser tentado Adán? Una. La mujer le muestra el fruto y dice, no, mira, es mentira. Si comemos de esto no vamos a morir. Yo ya comí, está delicioso. Y él come. Una. Y no vinieron ángeles a servirle. No, ahí sí no. Se acabó la historia y nos dejó a la humanidad un legado terrible. Entonces, el tema es que el desierto nosotros podemos convertir, pero nosotros no. Pero sí, de alguna manera, nuestra fe, nuestra convicción, nuestro carácter y nuestra obediencia pueden transformar un desierto en paraíso. Entonces, ahí es donde nos enamoramos de Dios, porque la fe es en Dios, la obediencia es a Dios,
¿cierto? Las decisiones y el carácter son de acuerdo a lo que Dios nos dice. Entonces podemos caminar esos desiertos. Yo sé que no es fácil. Yo también he pasado por desiertos donde he querido tirar todo al abismo y decir, hasta aquí llego. O sea, estoy hablando de las cosas que yo he vivido. Veo cosas en la palabra, pero he vivido cosas muy difíciles. Pero ¿qué es lo que viene a mí? La fe. La fe. Las promesas de Dios. Que Yo es algo te he que dicho, tenemos que aferrarte. el carácter, aférrate, toma decisiones. He tenido que tomar decisiones, unas fáciles, otras no nada fáciles, pero eso es lo que me ha permitido tener las victorias que he tenido. Y cuando he tenido derrotas, porque también las he tenido, y evalúo qué falló, me falló la fe, me falló la obediencia, me falló el carácter. Ajá. No, sí, muy interesante, pastor. Y muchas gracias también por este tiempo. Siento que ha sido mucho aprendizaje, tanto para mí, como estoy segura que también para los que nos están oyendo, de cómo enfrentar esos desiertos y no solamente enfrentarlos, sino enamorarnos de Dios y fortalecer eso que nos mencionabas, la obediencia, el carácter y ¿cuál era la otra? Obediencia, carácter. La obediencia, el carácter y la fe. Y la fe, es Sí. la más importante de mi vida. Okay. La obediencia, el carácter y la fe, siento que hay que trabajarlo, fortalecerlo diario y enamorarnos también en Dios, que es lo más importante. Y te lo digo a ti, te lo digo a los que están viendo, miren, puede que estés pasando por el desierto más tenaz. Dios no ha quitado su mirada de ti. Amén. Puede que le haya quitado todo el mundo, puede que todo, pero Dios sigue siendo fiel. ¿Por qué? Como Job. Porque Dios no es su naturaleza, es la fidelidad. O sea, no podemos pedirle al Señor, por favor, ¿dónde estás? Yo estaba diciendo, hace rato estoy aquí. Estoy aquí Sí, al lado. No me ves porque estás embotado, inundado en tus tristezas, pero aquí estoy. Y eso es lo más lindo, Claro. saber que Dios está ahí al lado de uno, es como lo que a uno lo llena de fuerzas. Y yo quisiera decirle algo más. Prepárate para el siguiente desierto. Sí, qué pena decirlo, ¿no es cierto? Pero tú dijiste algo al comienzo. O sea, la vida de cristiano es de prueba en prueba, pero es de victoria en victoria. Amén. Y de gloria en gloria, ¿cierto? Amén, Entonces, pastor. prepárate. ¿Cómo? Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Lee la palabra. Porque imagínate, la palabra fue el arma con la que Jesús venció la tentación. Así es. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Eso lo puedes decir en el desierto. Así es. Bueno, Muchas ok, gracias, no, gracias pastor. a ti. Bueno, Gracias a todos bendiciones los que para nos todos. estuvieron oyendo. Bendiciones.